¿cómo andan? Arrancamos una nueva edición de Cuando el Río Suena y arrancamos recordando algunas ideas. Vos sabés que el otro día pensaba, cuando empezó la pandemia y empezaron los debates sobre qué hacer con la pandemia, recuerdo que se había tensado en su principio dos corrientes, dos ideas, ¿no? O tres, te diría. Una que decía hay que salvar a la economía y que se muere el que se tenga que morir, que era la idea, si querés, que más expresaba en nuestra región el gobierno brasilero. Otra que decía privilegiemos la vida y que la economía sea lo que sea. Y una tercera idea que era, bueno, tratemos de ir mediando entre una y la otra. En todos lados fue complicado, pero está claro que aquellos que decidieron, como Bolsonaro, hoy leía una muy buena nota en el diario La Nación sobre lo que se está viviendo en Brasil. Es desesperante esta idea de salvemos la economía y a partir de ahí resolvemos lo de la gente, porque está con una cantidad de muertos increíble y con la economía devastada por este virus que no perdona, ¿no? Te hago toda esta intro porque atrás de la pandemia y de lo que empieza a ser acercarse al pico de la segunda ola, la falta de camas y la desesperación, también empieza a aparecer la otra pandemia, ¿no? Que sufrimos varias veces en la historia en Argentina y que tiene que ver con el hambre, con no llegar a cubrir las necesidades básicas. Me impactaba esta semana el número que daba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, sobre la inflación. Y sobre todo la inflación en la canasta básica alimentaria, la de los alimentos. Una familia necesitó en Argentina 26.000 pesos, casi 25.600, para no ser indigente. Y cuando la línea de la indigencia tiene que ver con cubrir mínimamente las necesidades alimentarias. 26.000 pesos, simplemente cubrir lo básico de comer. Ahora, si vos ya querés no ser pobre, tenés que juntar en tu familia 61.000 pesos. La línea de la pobreza subió un 5%. La inflación la inflación alimentaria durante el mes de marzo fue del 5%. En un mes aumentaron, si uno lo piensa en un año, es realmente un montonazo. Obviamente que no es algo que venga de ahora, ni siquiera que venga de la pandemia, porque si uno en los últimos 4 años, si vos agarrás solamente el rubro de comidas y bebidas, el aumento de los precios fue de 335% en los últimos 4 años, ¿no? Para ganarle a ese aumento de la comida, tendrías que haber ganado 335 veces más que hace 4 años. La mayor suba de precios estuvo ahí entre el 2018 y el 2019, cuando fue esa devaluación, ese salto devaluatorio a finales de 2018. Esto ha llevado que, por ejemplo, el cálculo en Rosario sea que 200.000 personas dependen del Estado para comer, o dependen de la asistencia alimentaria del Estado para comer, algo que si lo llevas nacionalmente más o menos está en el mismo porcentaje, el 20%, son unas 10 millones de personas que dependen de la asistencia alimentaria del Estado. Y la verdad que es impactante, y el COVID ha hecho estragos con esto, ha profundizado toda esa cuestión de la dificultad de poner un plato de alimento en la mesa de los argentinos. Y entonces pensaba en nuestra región, porque digo, ¿cómo es lo de poner un plato en la mesa de los argentinos? Y bueno, la idea es que uno no tenga que depender de nadie, del Estado, de nadie para comer, que pueda resolverlo con su laburo. Y entonces cuando mirás las cifras del laburo, ves que estamos en uno de los aglomerados urbanos, ya te lo conté esto, pero te lo vuelvo a contar, del segundo con más desocupación de toda la República Argentina. Y entonces pensaba ahí, bueno, te lo cuento siempre, te lo digo siempre, cómo es esto de lo que sale de la ciudad de San Lorenzo, de la riqueza, de lo que hay, de lo que no hay.
Y justo esta semana me encuentro con otra cifra que está en el otro extremo de esta que te estoy dando. Te decía, hay 10 millones de personas en el país, 20.000 en Rosario. No tengo bien claro cuál es la cifra aquí en el Conurbano Industrial o en la ciudad de San Lorenzo de la cantidad de gente que recibe asistencia alimentaria, pero debe ser un 20% de la población como en todos lados. Y en el otro lado, esta semana el Instituto de Santa Fe, el IPEC, daba las cifras de las exportaciones de la provincia. Entonces que en Santa Fe tiene 5 aduanas por donde sale lo que se exporta en la provincia. En Rosario, en Santa Fe, en Villa Constitución, en Rafaela y por supuesto en la ciudad de San Lorenzo. Entonces que en febrero de este año, que es el último dato, el 75% de todo lo que se exportó de Santa Fe, o sea, 3 de cada 4 toneladas de lo que a vos se te ocurra que salió de la provincia, salieron de la aduana de San Lorenzo. Son 1.900 millones de dólares que salieron de... Vamos a redondear, 2.000 millones de dólares salieron de producción de las aduanas de San Lorenzo. Esto es casi el 33% más que el febrero del año pasado. 2.000 millones de dólares. Si vos sumás todo el 2021 son casi 4.300 millones de dólares que salieron desde la aduana de San Lorenzo. La verdad que es una cifra increíble. Perdón, si lo comparás con febrero del año pasado es un 46% más. O sea que lo que uno ve es que casi el 50% más se exportó desde nuestras aduanas. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver con esta idea de que lo que se exporta es proteína, lo que se exporta es alimento para animales, lo que se exporta es alimentos. Mientras los datos que va dejando la pandemia es que en nuestra región no queda nada, o queda poco y nada de todo eso. Te decía, queda una gran cantidad de gente asistida por el Estado para poder comer, queda la inflación de los precios a un nivel casi inédito. Y pensaba, uno podría agarrar cualquier ejemplo de cualquier sector, pero pensaba puntualmente en las pibas de la región, en las mujeres jóvenes de la región. Porque vos sabés que cuando mirás estos datos, por ejemplo, que yo te decía del trabajo, en esta segunda región donde hay mayor cantidad de desocupados de toda la Argentina, que es la misma de donde sale en estos 2.000 millones de dólares por mes casi, por lo menos en febrero, como es la ciudad de San Lorenzo. Aquí mismo en la ciudad de San Lorenzo, 1 de cada 3 mujeres no consigue trabajo. 1 de cada 3 mujeres menores de 30 años, las pibas, no consiguen trabajo. No hay manera de que puedan trabajar. Es el sector, entre los 18 y los 29 años, es el sector con más problemas de ocupación. Un sector que además quiere trabajar, busca trabajo y no lo consigue. Y cuando lo consigue, además por ser mujeres, la mayoría de los trabajos tienen que ver con la informalidad, no con un trabajo como uno pensaría en blanco, con aportes, con todas las seguridades que se necesitan para trabajar. Además, la pandemia lo que demostró es que todos los rubros que tienen que ver con el servicio de salud lo ocupan mujeres y lo ocupan en una informalidad total. Un trabajo que además para las mujeres se multiplicó durante la pandemia. Te cuento todo esto porque es interesante ver un ejemplo de esto de qué es lo que sale y qué es lo que queda, ¿no? Lo que llega a la provincia, lo que sale, y la gran pregunta, ¿qué nos queda en la región? Y a las mujeres, por ejemplo, les queda poco y nada, que son además las que están, no lo tomo porque sí el ejemplo, son los que están más golpeadas siempre por la crisis. Otro dato para aportar a eso es que el 96% de las que reciben la asignación universal por hijo son mujeres. Son las que menos acceso tienen al trabajo,
al desarrollo propio y por supuesto todo lo que esto genera y que bien conocen las mujeres en torno a la violencia, al encierro en el hogar. Bueno, te cuento todo esto porque además en algún momento habíamos charlado que cómo hacer para emparejar eso, ¿no? Para emparejar esas dos puntas entre la enorme riqueza que sale de nuestra aduana de la ciudad de San Lorenzo y la situación que viven hoy la mayoría de las mujeres, de las pibas. ¿Cómo emparejas esa balanza? El gobierno de la provincia de Santa Fe sacó un interesante programa que se llama Futuras, que está bien encaminado, que tiene que ver con decir, bueno, tomar ese problema, es el sector que más problemas de desocupación tiene. Bueno, una especie de ATP, una especie de primer empleo con una parte bancada por el Estado por un tiempo. La verdad que es interesante, digo porque está bien la asistencia alimentaria, pero también el nivel de capacidad que tiene el Estado tendría que poder pensar cómo generamos las condiciones para que mejore la vida completa de las mujeres, ¿no? Que puedan trabajar, que se puedan desarrollar, que puedan... no solo es un plato de comida, eso es lo más urgente, pero ¿no tenemos posibilidad de nosotros de generar otra cosa? Digo para las mujeres y para los jóvenes en general y para la población en general. Lo ponemos esto como un caso porque nos impactaba la cifra. Pero eso pensaba provincialmente y pensaba en la ciudad de San Lorenzo. ¿No tiene la ciudad de San Lorenzo la posibilidad de generar algunos mecanismos de este tipo? De generar algún mecanismo que atienda la necesidad de las mujeres jóvenes de conseguir trabajo. Ese 33% de mujeres menores de 29 años que quieren trabajar y no consiguen trabajo acá, en la zona donde la riqueza fluye sin detenerse por la pandemia. Ahí no hubo debate si la economía, la salud, ahí se laburó. Los trabajadores de la región sostuvieron como esenciales toda la producción y siguió saliendo, y como está la muestra, ahora sale un 50% más que el año pasado, inclusive, por la aduana de San Lorenzo. ¿Qué queda de eso acá? ¿Qué recursos quedan para enfrentar los otros problemas que tenemos? Yo pienso en San Lorenzo, tenés empresas de estas que exportan como Action Energy, Vicentín, ACA, Guerrero, Renova, Molinos. Tenés una cantidad de entidades financieras como el Banco Macro, el Credicop, el Patagonia, Banco de Santa Fe, Banco Francés, Banco Río, que también han hecho fortunas durante la pandemia. ¿Qué dejan en nuestra región? ¿Qué dejan? Ahora que estamos discutiendo si cerramos los bares, no cerramos los bares, si de nuevo hay alguna ayuda nacional o provincial o aparece... ¿No puede hacer nada la Municipalidad de San Lorenzo? ¿No hay posibilidades de generar recursos, de capturar una parte de los recursos, de los enormes recursos que la verdad que pocos distritos tienen como el nuestro, para pensar otra forma de resolver los problemas de la gente? La verdad que me parece que es la gran pregunta cuando nos hablan de crecimiento y cuando nos hablan de estas cuestiones, poder pensar una simple pregunta cuando uno ve los números de la aduana de San Lorenzo. 2.000 millones de dólares salieron de la aduana de San Lorenzo en febrero de este año. 2.000 millones de dólares. Vos te imaginás lo que son 2.000 millones de dólares, ¿no? Creo que no nos dan los ceros de la calculadora para pensarlo, o por lo menos de la cabeza para pensarlo. ¿Cuánto de eso queda en la región? ¿Cuánto de eso queda aquí en el municipio de San Lorenzo para atender estas necesidades que te decía, la alimentaria, la de trabajo? No es posible que el municipio resuelva, por ejemplo, que algunas de estas empresas dejen un poquito más en la región y con esa plata generar programas de trabajo para mujeres jóvenes, generar programas alimentarios para los sectores que lo necesitan, atender las necesidades de la región. Bueno, yo creo que sí, que simplemente hay que hacerse esa pregunta, que a veces parece que la política no se la hace, y que tiene que ver con qué queda, qué nos queda de todo lo que hacemos y producimos, porque además
son los trabajadores de la región los que producen esa riqueza que se va hacia afuera, y son muchas veces las mujeres las que sostienen toda la estructura para que eso siga funcionando, la de salud, la de los hogares, la de las escuelas. Eso. Los invito a preguntarnos qué nos queda aquí en la región, que me parece que es una simple pregunta que pone sobre la mesa algunas cosas.